La noche caía lentamente sobre la ciudad, y las luces anaranjadas de los faroles se reflejaban en los charcos que la lluvia había dejado horas atrás. El aire estaba impregnado de humedad y un silencio tenso recorría las calles vacías, interrumpido apenas por el murmullo lejano de un televisor encendido en alguna ventana olvidada. Dentro de un pequeño apartamento en el tercer piso, una mujer permanecía inmóvil frente a un espejo, con la respiración contenida y el corazón golpeando como un tambor en su pecho. Sus ojos, oscuros y profundos, mostraban una mezcla de dolor y determinación. Había lágrimas que se negaban a caer, detenidas por un orgullo que la mantenía erguida a pesar de todo. Su piel aún guardaba el calor de un abrazo que ya no significaba nada, y en el aire quedaba impregnado un perfume que no era suyo. Ella lo había sentido, lo había olido, y en ese instante supo que la verdad ya no podía seguir escondida. En la sala, el reloj marcaba cada segundo con un sonido metálico que se clavaba en sus nervios. El tic-tac se transformaba en una cuenta regresiva hacia una confrontación inevitable. La casa, que antes había sido refugio y promesa, ahora se convertía en escenario de un duelo silencioso. Había fotos enmarcadas de sonrisas congeladas, recuerdos que de repente parecían ajenos, y una mesa con 2 copas de vino que jamás llegarían a brindar. Ella cerró los ojos un instante, dejando que la respiración se volviera profunda y pesada. No era miedo lo que sentía, aunque la tensión le recorría cada músculo. Era algo más fuerte, una energía contenida que se preparaba para estallar. Sabía que esa noche nada volvería a ser igual. Afuera, un trueno lejano estremeció los vidrios, como si el cielo mismo anticipara la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de esas paredes. La puerta del apartamento sonó, primero con un golpecito leve, después con el giro de la llave que rompió el silencio. Los pasos comenzaron a entrar, húmedos por la lluvia, arrastrando el eco de un secreto mal guardado. Ella no se movió. Se mantuvo firme, observando el reflejo de su propio rostro endurecido en el espejo, y supo que había llegado el momento. El aire se volvió espeso, como si cada partícula de la habitación estuviera cargada de electricidad. El sonido de la chaqueta mojada cayendo sobre el sofá, el roce de los zapatos contra el suelo, todo se amplificaba como una sinfonía inquietante que anunciaba la verdad. Y en medio de esa tensión, sus labios se curvaron apenas en una mueca amarga. No era sonrisa, no era llanto. Era el gesto de una mujer que estaba lista para enfrentarlo sin miedo. La sala estaba en penumbras, apenas iluminada por la tenue luz que escapaba de una lámpara olvidada en la esquina. Él entró con el cabello húmedo y la mirada distraída, como si la rutina le hubiera borrado cualquier gesto de emoción. Dejó el celular sobre la mesa con un descuido que parecía habitual, pero que en ese instante se convirtió en un arma contra él. Ella lo observaba en silencio, sintiendo como cada movimiento suyo confirmaba la sospecha que ya no podía negar. Él se inclinó para dejar los zapatos cerca de la alfombra, sin darse cuenta de que los ojos de ella lo seguían con una intensidad cortante. La respiración de la mujer era lenta, medida, como quien calcula cada segundo antes de pronunciar una verdad. El aire cargado de humedad parecía estancarse entre ellos, y un leve olor a perfume femenino flotaba todavía en la chaqueta que él acababa de dejar. No era un aroma nuevo para ella, ya lo había percibido antes, y ahora se hacía insoportable. El silencio pesaba tanto que el sonido de un vaso al ser colocado sobre la mesa se sintió como un golpe. Él intentó sonreír, fingiendo normalidad, murmurando un saludo distraído que chocó contra la frialdad del ambiente. Ella no respondió. Sus labios permanecieron cerrados, y sus ojos oscuros lo atravesaban con la fuerza de una verdad que él aún no sospechaba que estaba a punto de estallar. Él encendió el televisor, como si la rutina pudiera servir de escudo contra lo inevitable. La pantalla iluminó la sala con destellos azules que acentuaban la tensión en el aire. Pero ella seguía inmóvil, con el cuerpo erguido y los brazos cruzados, como una estatua que guardaba en silencio un secreto demasiado grande para callar. La luz fría del televisor reflejaba en sus mejillas,
marcando las sombras de un rostro que ya no transmitía ternura, sino una fuerza contenida. Ella dio un paso hacia adelante, y el sonido de sus tacones contra el suelo hizo que él girara la cabeza. Sus ojos se encontraron. En los de él había sorpresa y un leve rastro de incomodidad, como si en el fondo ya supiera lo que estaba por suceder. En los de ella, en cambio, había una determinación férrea, la mirada de alguien que había dejado de temer. El corazón de él comenzó a latir más rápido, aunque intentaba disfrazarlo con una sonrisa ligera. Preguntó si todo estaba bien, con una voz forzada que apenas sostenía la calma. Ella no contestó. Se limitó a acercarse lentamente, midiendo cada paso, hasta quedar a pocos centímetros de distancia. La tensión era tan espesa que parecía cortar la respiración de ambos. El televisor murmuraba noticias irrelevantes en segundo plano, pero en la sala la verdadera noticia estaba a punto de revelarse. Ella lo miró fijamente y, con voz baja pero cargada de un poder indomable, le dijo que había llegado el momento de hablar. Sus palabras no eran un simple pedido, eran una sentencia. Él tragó saliva, intentando sostener el disfraz, pero el temblor en su mano al alcanzar el control remoto lo delató. La mujer giró el rostro apenas, como si quisiera darle una última oportunidad de sinceridad. Su silencio era más amenazante que cualquier grito. Él sabía que no había escapatoria, y sin embargo intentaba prolongar el juego, como si todavía pudiera inventar una excusa que lo salvara. El aire se volvió insoportable, denso como una tormenta a punto de caer. Ella respiró hondo, llenándose de valor, y con la voz firme soltó la primera pregunta. Una pregunta directa, sin rodeos, que no dejaba espacio para mentiras. Él quedó paralizado, como si el mundo se hubiera detenido alrededor de ellos. El murmullo del televisor pareció desvanecerse. Solo quedaba el latido acelerado de dos corazones enfrentados, el de un hombre que temía ser descubierto y el de una mujer que se preparaba para derrumbar la farsa. El duelo había comenzado, y la sala se convirtió en el campo de batalla donde cada gesto sería decisivo. Sus ojos se encontraron de nuevo, y en ese cruce quedó claro que la verdad ya no podía esconderse. Ella lo sabía, él también. Lo que estaba por suceder no tendría marcha atrás. El silencio se prolongó un segundo más, hasta que ella avanzó otro paso. En ese instante, él entendió que ya no se trataba de una sospecha, era una confrontación, y ella estaba dispuesta a llevarla hasta el final. En el aire flotaba un presentimiento oscuro, como si las paredes mismas supieran que la calma estaba a punto de romperse. Ella alzó la barbilla, segura, y él bajó la mirada, temiendo lo que vendría. En ese choque silencioso, todo estaba dicho sin pronunciarse aún. Ella sabía que tenía el poder. Él, que estaba acorralado. Y en medio de esa tensión, el reloj de la sala volvió a sonar, marcando el inicio de la batalla que cambiaría sus vidas para siempre. El próximo movimiento dependería de él, pero la chispa ya había encendido el incendio. Él intentó recuperar la compostura con una sonrisa breve, pero sus labios temblaban levemente, como si hasta los músculos se resistieran a sostener aquella farsa. Caminó hacia la cocina con paso apresurado, murmurando algo sobre preparar café, intentando ganar tiempo. Ella lo siguió con la mirada, cada gesto suyo era observado con la precisión de quien espera una confesión. El sonido de la cafetera llenando el silencio era apenas un ruido mecánico, incapaz de disimular la tensión que crecía entre ellos. Ella permanecía en pie en medio de la sala, erguida como un muro imposible de derribar. Sus manos estaban firmes, pero en su pecho el corazón golpeaba con fuerza, no de miedo, sino de rabia contenida. Recordaba cada detalle de las últimas semanas, los cambios de horarios, las excusas torpes, las ausencias disfrazadas de trabajo. Todo había sido un rompecabezas que, pieza a pieza, terminó formando una imagen cruel que ahora estaba lista para revelar. Él regresó con 2 tazas, colocándolas sobre la mesa con una torpeza inusual. Intentó iniciar una conversación banal, hablando del clima, de la lluvia que no cesaba afuera.
Pero su voz sonaba hueca, desprovista de naturalidad. Ella no respondió, sus ojos se mantenían fijos en él, perforando cada palabra como si desnudara la mentira en el aire. El café se enfriaba lentamente, olvidado, mientras la tensión subía como una marea imposible de detener. Un trueno retumbó en la distancia, haciendo vibrar los vidrios de la ventana. Él se sobresaltó levemente, como si ese sonido le recordara que no podía escapar de lo inevitable. Ella respiró hondo y dio un paso hacia adelante. Su voz rompió el silencio con una calma inquietante, preguntándole dónde había estado la noche anterior. La pregunta se deslizó con suavidad, pero en sus ojos ardía un fuego que exigía la verdad. Él tartamudeó, balbuceando el mismo pretexto de siempre: una reunión de trabajo, una entrega urgente, colegas que lo habían retenido. Las palabras flotaban en el aire, vacías, gastadas, repetidas tantas veces que ya carecían de peso. Ella inclinó la cabeza apenas, con una sonrisa amarga que no alcanzaba a ser burla, sino la confirmación de que esa mentira no podía sostenerse más. La mujer caminó hacia la mesa, levantó una de las tazas y la sostuvo entre sus manos como si quisiera medir su propio pulso. El calor de la cerámica contrastaba con la frialdad que reinaba en la sala. Lo miró directamente a los ojos y le dijo, con voz firme, que ya no podía seguir soportando más excusas. En ese instante, su rostro se endureció y él comprendió que el disfraz estaba a punto de caer. Él dejó escapar un suspiro, como un globo que se desinfla. Intentó acercarse, estirando la mano para tocarla, para suavizar la tensión. Pero ella retrocedió apenas. Ese movimiento fue suficiente para marcar la distancia entre ambos. Sus ojos brillaban con determinación, y esa distancia era un muro que él no podría cruzar con caricias ni con palabras. El ambiente se volvió sofocante. Ella recordó la camisa impregnada con un perfume ajeno, el número desconocido que vibraba en su celular en horas indebidas, la ausencia de respuestas que él escondía bajo un silencio incómodo. Todas esas piezas se agolpaban ahora en su mente, formando una verdad que ya no necesitaba ser confirmada. Lo sabía, lo sentía en la piel, lo leía en cada gesto nervioso de él. Él intentó desviar la conversación hacia el cansancio del trabajo, hacia los problemas en la oficina, pero sus palabras chocaban contra una muralla invisible. Ella ya no era la misma mujer que callaba para evitar discusiones. Había cambiado. Ahora, cada palabra suya era un filo, cada silencio era un grito contenido que lo acorralaba aún más. De repente, ella dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. El sonido metálico se expandió por la sala como un disparo. Él se quedó helado, con los labios entreabiertos, incapaz de articular una respuesta. La mujer lo miró con una mezcla de rabia y serenidad, y con un hilo de voz que helaba la sangre, le preguntó si todavía pensaba que podía seguir engañándola. El aire se quebró. Su respiración se volvió entrecortada, como si le faltara oxígeno. Las palabras se atoraban en su garganta, incapaces de formar una respuesta convincente. Ella dio otro paso, quedando frente a él, lo suficientemente cerca para ver el sudor en su frente, para escuchar el temblor de su respiración. En sus ojos ya no había rastro de duda, solo fuerza. La fuerza de una mujer que había decidido dejar de vivir bajo sombras. Y mientras él buscaba con desesperación una mentira que pudiera salvarlo, comprendió que el poder había cambiado de manos. Ella ya no temía, ya no callaba. Estaba dispuesta a enfrentarlo hasta el final. Un silencio denso se instaló entre los dos. Afuera, la tormenta rugía con fuerza, como un reflejo del huracán que se desataba dentro de ese pequeño apartamento. El próximo movimiento, cualquiera que fuera, marcaría el destino de ambos. En ese instante, ella abrió la boca para pronunciar algo que él jamás esperaba escuchar. Las palabras salieron de sus labios como un cuchillo que corta el aire. Quería saber el nombre de la otra mujer. No preguntó si existía, no pidió explicaciones, no suplicó una negación. Lo dijo con la seguridad de quien ya conoce la respuesta,
con la firmeza de quien ha reunido todas las pruebas invisibles que el corazón reconoce antes que la mente. Él quedó petrificado, con los ojos abiertos de par en par, como un animal acorralado que no encuentra salida. Su respiración se aceleró, el sudor le perlaba la frente y sus manos temblaban al intentar sostener la taza de café que ya estaba fría. Intentó hablar, pero lo único que salió fue un balbuceo, un murmullo incoherente que delataba el derrumbe de su máscara. Ella no apartó la mirada, sus ojos eran un fuego que lo consumía lentamente, una hoguera que iluminaba la verdad escondida en cada rincón de su silencio. El silencio se volvió insoportable. Él dejó la taza sobre la mesa con torpeza, derramando unas gotas oscuras que mancharon el mantel. Ese detalle, tan mínimo, se sintió como un símbolo de lo inevitable, la mancha de la traición que ya no podía borrarse. Ella lo observó, sin moverse, con una calma tensa que lo hacía retorcerse aún más. Él murmuró un nombre, apenas audible, tan bajo que parecía más un suspiro que una confesión. Ella lo escuchó con claridad. Sus labios se apretaron y sus ojos brillaron con un dolor contenido que no necesitaba lágrimas para expresarse. Era como si la sala entera hubiera sentido el peso de esa palabra, como si las paredes hubieran absorbido el eco de una verdad que ya no podía negarse. La mujer respiró profundamente, pero no retrocedió. No se quebró, no gritó. Su rostro permaneció erguido, aunque en su interior las emociones se agitaban como un mar embravecido. Había esperado ese momento, había temido escucharlo, y ahora que el nombre flotaba en el aire, entendía que había cruzado un punto sin retorno. Él intentó justificarlo, hablar de errores, de debilidades, de momentos de soledad. Su voz era una súplica disfrazada de explicación, un intento desesperado por recuperar lo irrecuperable. Pero cada palabra sonaba vacía, como un eco lejano incapaz de alcanzar el corazón de ella. Ya no había excusas posibles. Ella levantó la mano para interrumpirlo. El gesto fue tan simple y tan poderoso que él cayó al instante, como un niño reprendido que se da cuenta de que ya no tiene argumentos. La fuerza de su silencio lo envolvió todo, y en ese instante quedó claro quién llevaba el control. La tormenta afuera golpeaba los vidrios con furia, como si el mundo quisiera participar de esa confrontación. El viento silbaba en los rincones, y cada relámpago iluminaba la sala como un foco en un escenario teatral. Allí estaban los dos, frente a frente, en un duelo que no necesitaba espectadores. Ella se inclinó apenas hacia él y, con voz baja pero firme, le dijo que no era ella quien debía avergonzarse. Esa frase lo atravesó como un dardo envenenado. El hombre, incapaz de sostener la mirada, bajó los ojos, mostrando por primera vez la magnitud de su derrota. El ambiente estaba cargado de tensión, pero en los ojos de la mujer comenzaba a nacer algo nuevo, no solo rabia, no solo dolor, sino una fuerza que se transformaba en libertad. Era el inicio de una decisión, de un cambio irreversible. Él lo percibió, y un pánico silencioso comenzó a recorrerle el cuerpo. La mujer caminó hasta la ventana y apartó las cortinas con firmeza. La ciudad brillaba bajo la tormenta, las luces reflejadas en los charcos, los coches que pasaban como sombras fugaces. Era como si ese mundo allá afuera la llamara, como si le recordara que existía una vida más allá de esa mentira. Él la observaba con miedo, comprendiendo que estaba a punto de perderla. No solo como pareja, sino como parte de su vida. Y ese temor era aún más fuerte que la culpa. La mujer, en cambio, parecía más serena. Como si al escuchar el nombre prohibido, al enfrentar de frente la verdad, hubiera recuperado algo más valioso que cualquier promesa, su dignidad. Cuando volvió a mirarlo, ya no había lágrimas en sus ojos, sino fuego. Un fuego que no pedía permiso, que no buscaba consuelo, que estaba listo para arrasar con todo. Y fue entonces, con la voz cargada de una calma perturbadora, que pronunció las palabras que sellaron el rumbo de aquella noche. No tenía miedo de él, ni de su traición, ni de lo que vendría después. En ese instante, algo dentro de él se quebró por completo.
El eco de aquellas palabras quedó suspendido en el aire, como una sentencia imposible de borrar. Él parpadeó varias veces, incrédulo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Estaba acostumbrado a verla frágil, callada, dispuesta a perdonar. Pero esa mujer frente a él no era la misma. Era otra, más fuerte, más peligrosa para sus mentiras. La sensación de control se le escapaba de las manos, como arena resbalando entre los dedos. Ella, en cambio, sentía un extraño alivio recorrer su cuerpo. No era felicidad, tampoco calma, pero sí la certeza de que había roto las cadenas del silencio. La fuerza que la dominaba era nueva, desconocida, casi feroz. Caminó lentamente hacia la mesa y recogió el celular de él, ese objeto que durante semanas había sido la fuente de sus sospechas. El dispositivo estaba húmedo por la lluvia, pero aún encendido. Con un movimiento firme, lo sostuvo entre sus manos. Él reaccionó de inmediato, intentando quitárselo con una sonrisa nerviosa, disfrazada de ternura. Pero ella dio un paso atrás, alzando el teléfono como quien levanta un espejo. Su voz sonó baja, casi un susurro, pero con una dureza que lo paralizó. Si no había nada que esconder, ¿por qué tanto miedo a que ella lo viera? Él titubeó. Sus labios se movieron sin emitir sonido, y luego lanzó una risa forzada que se quebró al segundo. Dijo que no era necesario, que la confianza debía bastar, que el respeto entre ellos debía evitar aquel tipo de invasión. Pero la mirada de ella lo desarmó. Era la mirada de alguien que ya no creía en discursos huecos. El trueno volvió a rugir afuera, haciendo vibrar los vidrios. Ella desbloqueó el teléfono con un gesto rápido, como si hubiera estado ensayando ese movimiento en su mente durante semanas. Y allí estaba todo. Conversaciones a deshora, mensajes borrados a medias, promesas escritas con una pasión que ya no le pertenecía a ella. El silencio se convirtió en cuchillo. El sonido de los mensajes emergiendo de la pantalla era más fuerte que cualquier grito. Cada palabra escrita con otra mujer se clavaba en su piel, pero en lugar de derrumbarla, la encendía aún más. Su respiración era pesada, sus manos firmes, y sus ojos destellaban una furia serena, casi peligrosa. Él intentó acercarse, balbuceando justificaciones absurdas, que eran solo mensajes sin importancia, que nada había pasado realmente, que todo era un malentendido. Pero su voz sonaba débil, como la de alguien atrapado en su propia telaraña. Ella lo miró y, con una calma inquietante, le preguntó si tenía idea de cómo se sentía leer esas palabras después de tantos años de lealtad. El hombre bajó la cabeza. No podía sostener la mirada. La vergüenza se mezclaba con la impotencia, y en ese instante comprendió que ya no controlaba nada. Ella lo había desnudado sin necesidad de gritar, había revelado su traición con la sola fuerza de enfrentarlo sin miedo. El ambiente se volvió insoportable. La tormenta golpeaba con furia las ventanas, y el reloj marcaba el paso lento de un tiempo que parecía detenido. Ella dejó el celular sobre la mesa con un golpe seco, como si acabara de soltar un peso inmenso. Sus manos temblaron apenas, pero no de debilidad, sino de la intensidad de la verdad expuesta. Entonces, dio un paso hacia él. Su cuerpo estaba erguido, su voz clara. Le dijo que había perdido mucho más que su confianza, había perdido el derecho de mirarla a los ojos sin sentir culpa. Cada palabra fue como una daga, y él retrocedió, incapaz de sostener esa fuerza. El silencio volvió a caer. Pero ya no era un silencio de duda, sino de fin. Algo había cambiado para siempre en esa sala. El aire estaba impregnado de dolor, sí, pero también de una libertad nueva que ella comenzaba a palpar con la punta de los dedos. Él intentó tocarla, como último recurso, como si un gesto físico pudiera borrar el peso de la traición. Pero ella lo detuvo con una mirada fría, una mirada que lo empujó hacia atrás más que cualquier empujón físico. Y en ese momento, comprendió que la había perdido. La mujer respiró hondo y, con la serenidad de quien toma una decisión irrevocable,
Dijo que esa noche sería la última en que permitiría que él la mirara con mentiras en los labios. La tormenta afuera rugió con más fuerza, como si la ciudad misma quisiera sellar esa declaración. El silencio que siguió fue aún más devastador que cualquier grito. Él se quedó de pie, inmóvil, con la boca entreabierta y la respiración agitada, como si buscara desesperadamente una salida que no existía. Ella, en cambio, parecía crecer con cada segundo, como si la tormenta afuera le transfiriera su fuerza. Había dejado de temblar, ahora era él quien lo hacía, con los dedos crispados, incapaz de sostener la mirada. Ella se apartó hacia la ventana, observando cómo la lluvia golpeaba con furia los cristales. Su reflejo en el vidrio mostraba a una mujer diferente, más firme, más consciente de sí misma, más dueña de su destino. Sus labios se curvaron apenas en una expresión amarga, pero había también un atisbo de liberación. Era la primera vez en mucho tiempo que no sentía miedo. Él intentó acercarse de nuevo, con un tono suplicante que ya no tenía el peso de antes. Le pidió que hablaran, que no tomara decisiones precipitadas, que recordara los años compartidos, los viajes, las risas, las promesas. Pero cada palabra que pronunciaba sonaba hueca, como monedas falsas golpeando contra el suelo. Ella escuchaba, sí, pero no con el corazón, escuchaba con los ojos fríos de alguien que ha despertado. De repente, ella giró, y su voz atravesó el aire como un trueno. Le dijo que lo había amado, que lo había cuidado, que había puesto su vida en esas paredes que ahora olían a mentira. Y que nada de lo que él dijera podría devolverle lo que había destruido. Sus palabras no fueron un reproche, sino un veredicto. Él bajó los hombros, derrotado, incapaz de contradecirla. La tensión en la sala era insoportable. El café olvidado se había enfriado del todo, y el celular sobre la mesa parecía brillar con un peso insoportable, como si aún ardiera con los secretos que contenía. Ella lo miró y le dijo, con voz grave, que había tomado una decisión. Él contuvo la respiración. Por un instante creyó que lo echaría de inmediato, que lo desterraría de su vida con la misma fuerza con la que había desnudado sus mentiras. Pero lo que escuchó lo dejó aún más paralizado. Ella le dijo que no se iría esa noche, que permanecería bajo el mismo techo hasta el amanecer, no por él, sino para que cada hora de esa noche se grabara en su memoria como el recuerdo de su mayor derrota. Él quedó helado, incapaz de responder. Esa decisión era aún más cruel que cualquier grito. Lo obligaba a enfrentar su traición en silencio, lo obligaba a compartir el mismo aire con la mujer que ya no le pertenecía, pero que aún irradiaba un poder que lo hacía sentir diminuto. Ella caminó lentamente hacia el dormitorio, sin apresurarse, con la cabeza en alto. Cada paso sonaba como un martillo en la conciencia de él. La puerta se cerró suavemente, no con violencia, sino con la calma de quien ya no necesita demostrar nada más. Esa calma era lo que más lo destruía. En la sala, él se dejó caer en el sofá, con las manos en el rostro. La tormenta seguía golpeando las ventanas, y en cada relámpago veía reflejada la imagen de ella, erguida, invencible, como un recordatorio de lo que había perdido para siempre. El sudor le corría por la frente, pero no era el calor, era el miedo. El miedo de haber despertado a una mujer que ya no temía nada. El reloj siguió marcando los minutos. Cada tic-tac se le clavaba en el pecho como un recordatorio de que la noche era interminable, de que estaba atrapado en el mismo espacio con la persona que había traicionado y que ahora lo superaba en fuerza, en dignidad, en coraje. Ella, detrás de la puerta, respiraba hondo. No lloraba. No gritaba. Solo respiraba, dejando que el peso de los años engañados se disolviera poco a poco. Sentía la furia, sí, pero sobre todo sentía algo nuevo, poder. Y ese poder ya no lo soltaría nunca. El murmullo de la tormenta se volvió un arrullo extraño. Ella cerró los ojos, consciente de que el amanecer traería un nuevo comienzo. Él, en la sala, sabía que ese amanecer sería su condena. La noche aún no había terminado. Y lo peor estaba por llegar.
Las horas pasaron lentas, como un castigo impuesto por el propio tiempo. La tormenta cesó poco antes del amanecer, dejando tras de sí un silencio húmedo, cargado de la electricidad que aún vibraba en el aire. El apartamento parecía otro, como si hubiera envejecido de golpe bajo el peso de todo lo que se había dicho y lo que aún quedaba sin pronunciar. Él permanecía en el sofá, con los ojos rojos y las manos apretadas contra el rostro. No había dormido, no había logrado pensar en nada más que en la mirada de ella. Esa mirada que lo había reducido a lo que realmente era, un hombre acorralado por su propia mentira. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de ella erguida, desafiante, y ese recuerdo lo desgarraba más que cualquier palabra de reproche. Ella salió de la habitación al amanecer, envuelta en una calma que lo desconcertó. No llevaba lágrimas en el rostro, ni rastro de desvelo en sus ojos. Parecía fresca, renovada, como si aquella noche hubiera sido para ella un rito de transformación. Caminó hacia la sala y lo encontró en la misma posición en la que lo había dejado, derrotado. No pronunció su nombre. No necesitaba hacerlo. Su silencio hablaba por ella, y su presencia llenaba la sala con un peso que lo obligaba a levantar la cabeza. Él la miró, buscando algún rastro de ternura, alguna chispa de lo que había sido su refugio durante años. Pero en sus ojos ya no había espacio para él. Solo había firmeza, solo había decisión. Ella se detuvo frente a la mesa donde aún descansaba el celular, ese pequeño objeto que había revelado la verdad. Lo tomó con calma y lo colocó en su bolso. No dijo por qué, no dio explicaciones. Fue un gesto tan simple como devastador. Él entendió al instante, no era un arrebato, no era un capricho. Era el símbolo de que la verdad ya estaba en sus manos, y que él jamás podría arrebatársela. El hombre se levantó lentamente, intentando acercarse. Sus pasos eran torpes, como los de alguien que camina hacia un precipicio. Le pidió perdón, una y otra vez, con la voz quebrada, con las manos extendidas como si aún pudiera retenerla. Pero cada súplica era un eco perdido en una habitación que ya no lo reconocía. Ella, con una serenidad que lo desarmaba, le dijo que el perdón no era lo que él merecía. Lo que él merecía era recordar cada día el rostro de la mujer a la que traicionó y la fuerza con la que ella lo enfrentó sin miedo. Esa frase cayó sobre él como una sentencia final, y lo dejó sin aliento. El sol comenzaba a filtrarse por las cortinas, iluminando la sala con un resplandor suave. La luz dorada contrastaba con la oscuridad que él sentía en el pecho. Para ella, en cambio, esa luz era un presagio de libertad. Caminó hacia la puerta sin prisa, cada paso marcando la despedida de una vida que ya no la definía. Antes de girar la manija, se detuvo un instante. Sin mirarlo, pronunció unas palabras que quedaron suspendidas en el aire: «Hoy comienza mi vida, y no estás en ella». Y entonces abrió la puerta. El aire fresco de la mañana entró en la sala, arrastrando consigo el último resto de su fragilidad. Él dio un paso hacia adelante, como si quisiera detenerla, pero se quedó quieto. Sus piernas no respondieron. El peso de la verdad lo mantenía clavado al suelo. Vio cómo ella cruzaba el umbral, erguida, con el sol iluminando su silueta. Era la imagen de una mujer que había decidido no volver a ser prisionera de ninguna mentira. La puerta se cerró suavemente, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Él se dejó caer en el suelo, con el rostro hundido entre las manos. Afuera, la ciudad despertaba con normalidad, ajena a la guerra silenciosa que se había librado en ese apartamento. Ella caminó por la acera mojada, respirando el aire fresco, dejando que cada paso borrara el dolor y abriera espacio para algo nuevo. No sabía aún qué vendría, pero por primera vez en mucho tiempo, no le temía al futuro. Había descubierto su fuerza, y esa fuerza nadie se la arrebataría jamás. Y mientras él quedaba atrapado en las ruinas de su mentira, ella avanzaba hacia un horizonte desconocido, con la certeza de que nunca más volvería a callar. El final había llegado, pero en su mirada brillaba el inicio de otra historia. Una historia donde ella sería la protagonista.